Estás viendo Blogs de Fe, cambiando tu vida. Bendecida para bendecir, con Iris Villatoro y Ana Pineda en Blogs de Fe. Bienvenidas una vez más a Bendecidas para Bendecir. Una vez más estamos contentas de grabar un nuevo video para bendecir sus vidas a donde quiera que estén y a cualquier hora. Creo que siempre es importante tener una palabra de parte de Dios que renueve nuestros pensamientos, renueve nuestras fuerzas. Así es que una vez estamos aquí con los hermanos Pineda llevándoles un pequeño pensamiento, pero muy edificante a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué bueno regresar a estar con ustedes, estar con mi hermana Iris. Aunque vamos a la misma iglesia, nos vemos cada rato, pero de todas maneras siempre es bueno, bendición estar con los hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Amén, amén. Y lo mismo para ustedes, bienvenidos. No dejen de ver los videos del canal. Yo sé que por muy simple o muy poca, o como quieran llamarle sea la palabra, Dios siempre lleva un impacto a nuestros corazones cuando tenemos un corazón dispuesto y una necesidad, amén. Así es. Entonces yo esta tarde quería compartirles un pensamiento y yo lo titulé El valor para obedecer, el valor de la obediencia, amén. Y vamos a leer 2 Timoteo 2, del 1 al 3. Mi hermana Ana va a hacer el favor de leernos la palabra. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Esta es una palabra de parte del apóstol Pablo. Y él está hablando de un esfuerzo. Ahora, hay una diferencia. El domingo aprendíamos una palabra acerca de esto y decía que hay una diferencia entre creerle a Dios y obedecer a Dios. Son dos cosas importantes, pero creer a Dios no es suficiente, ¿verdad? Porque Dios nos manda a creer, pero también nos manda a poder hacer acción de esa palabra, ¿verdad? Y la obediencia es algo que como seres humanos se los infunda en un principio. Primeramente en un principio en el plano natural, ¿verdad? Somos educados bajo nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, con un margen de obediencia acerca de cosas cotidianas de cada día, ¿verdad? Por obediencia íbamos a hacer los mandados, por obediencia íbamos a arreglar la cama, por obediencia aprendimos a lavarnos los dientes, y son cosas que han influido en nuestra vida cada día, ¿verdad? Y casi la mayoría de cosas que nuestros padres nos mandan a hacer de acuerdo al reglamento bueno, pues son cosas que edifican nuestra vida, ¿verdad? Entonces es bien importante la obediencia, pero el Señor como Padre nuestro también nos enseña ciertos principios a obedecer, ¿verdad? Y la obediencia en el Señor es por amor. La obediencia en Dios conlleva no un sacrificio, sino que conlleva un acto de fe, en que hemos creído en la palabra del Señor, amén. De la misma manera, escribía yo, el Espíritu Santo nos da el valor y el poder para obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos del Señor no fueron escritos como reglas. Los mandamientos del Señor fueron escritos como un momento que nosotros lo ocupamos como un instructivo para nuestra vida. Entonces, yo siempre he creído que la obediencia a medias es desobediencia. Yo creo que a usted a lo mejor le pasó cuando era pequeño que su mamá lo mandaba a hacer algo y uno decía, ya voy, pero uno nunca iba. Entonces, ¿qué es lo que sucedía, verdad? Ahora ya no se usa eso, pero antes como que lo agarraban a uno de la orejita y ya lo llevaban, ¿verdad? Te dije que recogiera la ropa. Ahora son otro tipo de castiguitos, pero lo que yo quiero enfatizar es que cualquier retraso que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana para obedecer la palabra de Dios, definitivamente es desobediencia. Y aquí pues solo hay dos cosas, ¿verdad? O usted y yo somos obedientes a su palabra,
o usted y yo no obedecemos a su palabra. Cierto. Y la única manera que nosotros agradamos al corazón del Padre es a través de la obediencia. Entonces es bien importante tener en cuenta que a veces esta palabra obediencia se ha hecho tan religiosa, Sí. como un patrón en nuestro corazón, que hemos hecho de algo tan sagrado común, Sí. ¿verdad? Porque rendimos ciertas áreas de nuestra vida a obediencia al Señor, pero hay ciertas áreas donde ya no ha penetrado bien esta palabra del Señor, y el Señor nos manda a ser obedientes en todo, Cierto. ¿verdad? Y como su palabra lo enfatiza. Entonces, una de las cosas que como iglesia tenemos que demostrarle a los demás, y como iglesia me refiero a nuestro corazón, nuestro templo, ¿verdad? Que eso es lo que somos cada uno de nosotros. Así Somos es. el cuerpo de Cristo. Es que tenemos que tener la obediencia como un estilo de vida, Ujú. ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con un estilo de vida? A dejar las cosas que ya no le agradan a Dios, que realmente ofendían el corazón de Dios. Aunque claramente está que no dejamos de fallar, pecar, ¿verdad? sí, No cierto. dejamos de pecar, pero hay ciertas cosas en la vida del cristiano que ya no deberían de estar. Así es. Pero, ¿y qué pasa cuando esas cosas siguen saliendo a flote en nuestra manera de vivir? Pues sencillamente estamos ofendiendo el corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, yo escribía, la iglesia no solo posee las buenas nuevas de salvación, sino también las riquezas de la palabra de Dios. Guardar esas lecciones para uno mismo puede dejar a los incrédulos desamparados. Y ahí mismo me refiero a guardar las lecciones en nuestra manera de vivir, ¿verdad? Sí. Porque cada uno de nosotros somos un libro abierto de lo que testificamos de quién hemos creído. Amén. Entonces, lastimosamente, la obediencia a veces se trata como una palabra a la ligera, Ujú. y realmente obedecer a Dios es lo que lleva que cada uno de nuestra vida como cristianos tenga una victoria en Él, Sí, ¿verdad? amén. Entonces, Pablo le animó a Timoteo diciendo en el versículo 8 de ahí mismo de la segunda de Timoteo, le dice, acuérdate de Jesucristo. Eso también nos hace nosotros pensar cada día que nuestra vida y nuestro diario vivir tiene que estar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Entonces yo me preguntaba cuando estudiaba la lectura, me preguntaba, ¿cómo es que yo puedo tener una mejor vida de obediencia que agrade al Padre y que glorifique mi vida y que mi vida esté de acuerdo a la voluntad de Él? Y creo que la única manera, o una de las maneras, más bien dicho, es a través de la oración. Sí, amén. Cuando usted tiene una vida de oración diaria, cuando usted tiene un tiempo de intimidad con Dios, el Espíritu Santo se encarga de santificar nuestra vida, y esa consagración, ese es un acto también de obediencia a la Sí, oración, amén. porque el Señor no dijo si quieren oren. Ujú. Él, en una parte de la escritura, Él dice orar sin cesar, Así es. ¿verdad? Y nosotros a veces hemos vuelto de la oración o un ritual. 911, Sí. un número de emergencia, Es donde, cierto. ay, ahora estoy pasando mi valla, entonces ahora sí venimos a buscar de Dios, y nuestra oración tiene Sí. que ser todo el tiempo, Y, amén. sí, y queremos que sea como la microwave, que pedimos y ponemos un minuto y ya queremos la respuesta, que ya Exacto. esté caliente la comida. Exacto. Y a veces nos atrevemos de hacer esas oraciones, aún estando en desobediencia. ¿Cierto? Sí. ¿Verdad? Y a veces pedimos hasta cosas que no van de acuerdo a lo que Dios tiene estipulado a nuestra vida. Por eso Sí. es que es bien importante preguntarnos qué es lo que quiere Dios. Y también saber que todo está en esta palabra. Sí, amén. Todo está aquí. Aquí tenemos el corazón de Dios
abierto Sí, una amén. parte del corazón de Dios para revelar a nuestra vida, y pues la otra parte es en esa intimidad de la que estoy hablando, que Sí, amén. esa es lo sobrenatural del Espíritu El Santo, Espíritu Santo. que nos va a fortalecer y nos va a hacer valientes para vencer y para caminar en obediencia delante de Dios. Amén. Entonces creo que es bien importante obedecer a Dios totalmente, Sí, amén. porque Dios, Él es un Dios radical, Así es. ¿verdad? Y a veces nosotros queremos disfrazar el pecado Ujú. y la desobediencia diciendo, bueno, Dios lo sabe, Dios conoce que yo flaqueo de esta parte, o Sí. que este es mi pecado que reincide cada Sí. vez en mi corazón. Ujú. Pero ciertamente Dios nos mandó a ser más que vencedores. Sí, amén. Y la palabra de Dios es real y verdadera. Así es. Pero muchas veces queremos tomar los versículos de bendición Sí, exacto. bien certeros para nuestra vida y con Sí, fe. es cierto. Pero cuando Dios nos manda a limpiarnos, Ujú. ahí como que Ya no nos gusta. No nos gusta, exactamente. Entonces Sí. es muy importante saber que la obediencia tiene un valor. Como cristianos tiene un valor muy importante para que nuestra vida dé frutos. Sí, ¿verdad? amén. Frutos de parte del Señor y de su Sí, Santo amén. Espíritu, ¿verdad? Y yo dígame. creo que también estamos hablando de una obediencia recta, limpia ante el Señor, no una obediencia de que porque yo voy los domingos, yo voy los miércoles, yo voy los viernes a la iglesia, ya eso es mi obediencia. Sí. Tenemos que tomar en cuenta de que la palabra es eficaz, y la palabra, si no la estudiamos, no estamos siendo obedientes porque no sabemos cuáles son las reglas que nuestro Padre ha puesto, ¿verdad? Sí. Yo creo que muchos de nosotros, cuando apenas venimos al Señor, o que venimos ya de la vieja escuela, nos enseñaron de que el Señor nos llamó y que ya el Señor va a corregir nuestros pasos, el Señor va a hacer lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Sí, amén. Y lo que yo he aprendido es que sí, el Señor siempre va a cumplir lo que Él comienza, porque ya nos llamó. Exacto. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, en obediencia, en buscarlo en oración, en buscarlo en leer la palabra, porque nomás ahí es donde Él nos deja las instrucciones que necesitamos saber. No es... la Biblia es unas instrucciones básicas para vivir tu vida. Amén. ¿Ok? Y todo lo demás, el Espíritu Santo te redarguye, como si tú vas a decir una mentira, cuando tú sabes cuáles son tus reglas, cuál es lo que tu papá te ha dicho, Cierto. y tú vas a mentir, la piensas, Sí. ¿verdad? Y son como decimos, son las reglas que el Señor ha dejado para nosotros. Si nosotros de verdad somos cristianos, seguidores de Cristo, entonces tenemos que ser obedientes, pero tenemos que buscar cuáles son esas reglas que tenemos que buscar. Sí. Y aún así, Dios en su misericordia, aún cuando somos rebeldes, Él es bueno. Amén. Porque Sí. miramos un caso muy claro en el pueblo de Israel, ¿verdad? Un pueblo rebelde que creía a Dios, pero no era obediente. Pero 40 años. 40 años. Y eso es lo que yo pienso de que eso es lo que quería decir, de que también tenemos que nosotros querer buscar nuestro path, Sí. ¿verdad? Tenemos que querer buscar a caminar, como le digo yo, Señor, enséñame a caminar en the straight and narrow, porque yo no quiero en una calle ancha y me va a llevar al infierno. Ya anduve ahí, ¿verdad? Sí. Ahora ya estoy más grande, ya estoy más madura, el Señor me ha enseñado mucho, y le digo, Señor, afirma mis pasos, porque ya no estamos en un tiempo donde ya podemos jugar iglesia, ya no podemos, porque los tiempos, queramos o no queramos, seamos o no seamos cristianos, miramos lo que está pasando. Sí. Y sabiendo la Escritura, sabiendo que el enemigo es el Dios de este mundo. Entonces, y sabemos como hijos de Dios que Él ya está a las puertas, ya está en el threshold. Ya como se cumplió dicen. el tiempo. Exacto, estamos en extra. Amén. Estamos esperando que se unan los que tienen que todavía ser unidos. Pero en todo este tiempo tenemos que buscar y corregir nuestros pasos, ¿verdad? Amén. Amén.
Y yo creo que uno de los ejemplos claros de obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Que aún siendo Él Dios, Ujú. entregó su vida por nosotros, Sí. por obediencia al Exacto, Padre. sí. Entonces, si Él lo hizo, si Él dejó ese mayor ejemplo, como nosotros no tomemos muy a la ligera lo que es la obediencia. ¿verdad? Exacto. Obedecer a Dios va a conllevar un sacrificio de parte de usted, de parte Sí. de mí. Va a conllevar a someter el hombre viejo. Exacto. Va a conllevar a dejar cosas. Y siempre que hablamos de dejar cuesta, ¿verdad? Sí. Dejar no es nada fácil, pero Ujú. lo mismo sucedió con nosotros como hijos y nuestros Sí, padres. Cuando éramos desobedientes, llevamos una consecuencia de Ujú. nuestros actos. Ujú. Pero cuando actuábamos en obediencia, era totalmente diferente, Sí. ¿verdad? Quizás obteníamos algo que queríamos Sí. y el Señor es aún más misericordioso Así es, que sí, nosotras cierto. como madres, ¿verdad? Que Sí. somos más consentidoras. Sí. El Señor es más misericordioso, entonces Él lo que nos pide es que obedezcamos su palabra Así es. y que no solo seamos oidores, Exacto. porque es muy bonito escuchar la palabra del Ujú. Señor. Hay palabra que te alienta, hay palabra que mientras estás en tu día oscuro te da esa luz, te fortalece, hay palabra que te inyecta fe, pero también hay palabra que te va a doler Cierto. y eso conlleva a obedecer su palabra. Sí, amén. Amén, porque la obediencia empieza desde adentro, Sí. ¿verdad? Y sí. De adentro hacia afuera. Sí. Acordémonos que todo se maquina en nuestro corazón, ¿verdad? Exacto. Entonces, de aquí el corazón entra A la mente. y luego ejecutamos la acción. Entonces, Exacto. ninguno puede decir que fue desobediente por un accidente, No. porque todos tenemos la capacidad de pensar, Sí. todos tenemos un tiempo para meditar Ujú. las acciones que vamos a hacer o Ujú. lo que vamos a decir o lo que va a lastimar, Exacto. ¿verdad? El corazón del Padre. Así que esa es la motivación de esta palabra, a ser obedientes a Dios. Sí, amén. Porque vale la pena, si hay Sí. un tiempo que valió la pena ser obedientes con Dios, es el Es tiempo de ahora. ahora. Ujú. Es el tiempo de ahora, porque así como usted ha visto que se incrementa lo malo, Sí. también Dios tiene un avivamiento Exacto. individual para aquel que le busca. Así es. Porque yo creo que el avivamiento de la iglesia viene individual, aquel que le busca. Acuérdese Sí. que en cada época que pasamos es más duro. Sí. Es más duro Y buscar sí. de Dios. Hay más distracciones. Sí. No es fácil obedecer, pero creo que como cristianos y como seguidores de esa meta que es llegar delante del Señor Sí, amén. o ser arrebatados, Sí, amén. ¿verdad? En el trompetazo ese Sí, es cierto. que estamos esperando como iglesia es pues pagar el precio y hay que obedecer, Sí, obedecer amén, su palabra. amén. Sí, también yo creo que también tenemos que recordarnos de que hay muchos llamados y pocos escogidos. Y yo pienso que en este avivamiento que viene para toda la iglesia en general, pero hay muchos que todavía no están preparados para entrar en ese avivamiento. Y eso tiene que doler el corazón de mujeres como nosotros que somos intercedoras. Sí, Porque nosotros nos ponemos a la brecha por la iglesia, no solo por nuestra iglesia local, pero Sí. por la iglesia en general. Porque queremos ver, obviamente, que el Señor toque, el Espíritu Santo llene como acaba de decir usted, cuando se oiga esa trompeta, seanos todos levantados. Pero igual, regresamos a lo mismo, tenemos que obedecer, tenemos que querer tener una relación con Dios, tenemos que querer tener una relación con Cristo, porque si no la buscamos, entonces Sí. nos vamos a quedar. amén, amén. Sí, es bien importante, ¿verdad? Y pues una vez más, les damos gracias por escucharnos, por prestarnos Sí. sus oídos. Esperamos que esta palabra así de sencilla pueda haber impactado su corazón. Amén. Hay un precio que pagar para hacer Así es. obediencia, pero también hay una recompensa grande de parte de Grande. Dios. Sí, amén. Al igual, otra vez lo pongo como ejemplo, como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Y Él es un Padre de amor, un Padre de misericordia. Y lo Así más es. importante es que Él ha dicho en su palabra que
Él va a estar con nosotros y que Así su es. Espíritu nos va a guiar, dice, a toda verdad. Entonces, hay que obedecer al Señor. Así es. Y no hay que dudar lo que Él va a estar con nosotros Así hasta es. lo último. Amén. Amén. Muchas gracias y les bendecimos. Esperamos que pronto volvamos a grabar un video más. Sí, amén, amén. Y déjenos sus comentarios, Sí. pónganos un dedito para arriba, comparta con aquella persona que usted piense que necesita una palabra de Sí, parte amén. del Señor. Amén. Y si necesitan oración, también pongan su petición y vamos a estar orando nosotros por ustedes. Amén. Hay un grupo de intercesoras a las 3 de la mañana, Sí, 3 días amén. a la semana, orando por sus peticiones Sí, amén. y creyéndole que el Señor va a contestar de Así acuerdo a es. su voluntad. Sí. Él es un Dios de poder. Amén. No hay que dudarlo y ni hay que dejar de proclamar su Así nombre. es, amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Suscríbete a nuestro canal en YouTube por Blogs de Fe.